Sí, muy buena tarde. Sean ustedes bienvenidos a su semana número 16 o última semana de clases del curso de Derecho Procesal Laboral como parte de su preparación para su examen técnico profesional en el área pública. Disculpen ustedes la tardanza, pero la plataforma ha estado teniendo inconvenientes, entonces en el curso anterior pues me atrasé unos minutillos y no podía terminarlo sin darles toda la clase o todas las presentaciones del tema que les tocaba. Entonces, con ustedes esperemos no tener ningún tipo de inconveniente para poder tratar de superar o reponer ese tiempo, aunque en algunas diapositivas no nos tardemos mucho tiempo, no hagamos mucho énfasis, pero tratar de abordar todo el tema. El tema de la semana 16, perdón que haya cambiado, es siempre relacionado con el juicio ordinario laboral y a el juicio ejecutivo laboral. Pero a pasar al objetivo del curso y las clases en sí, la universidad nos ha manifestado que brindemos a usted la siguiente información. Durante los días domingo y lunes, es decir, mañana 29 de mayo, a partir de las 8 horas, hasta el lunes 30 de mayo, a las 18 horas, va a estar habilitada la opción en la página universitaria para la evaluación del desarrollo de las clases virtuales. Esto le va a permitir a la universidad mejorar la calidad académica, va a evaluar el comportamiento de los catedráticos y la opinión que ustedes emitan. Esa opinión, pues obviamente es, como ustedes ya saben, confidencial. Nosotros no tenemos acceso a esa situación y universidad únicamente, si fuera el caso de que estemos malos, pues nos hará las correcciones que consideren a efecto de poder continuar si fuera el caso. Entonces, para quien desee manifestar su opinión, su calificación, está disponible esa situación. Las respuestas obviamente no podrán afectar, como les dije, su calificación porque nosotros no tenemos acceso a ellas, ni tampoco la unidad que realiza las evaluaciones que ustedes resuelven en línea. Como objetivo entonces de la clase número 16 sobre la última semana de clase, pretendo dar por finalizado el tema del juicio ordinario laboral y hablar acerca del proceso o procedimiento ya ejecutivo o la ejecución de esa sentencia en lo laboral. Espero haber cumplido con las metas de los programas del curso. Recuerden ustedes que en un semestre, y ni siquiera completo, sino que en 5 meses, vimos el programa de Derecho Laboral 1, el programa de Derecho Laboral 2 y el de Procesal Laboral. No alcanza el tiempo para poder ver 16 semanas de clase, más 16 semanas de clase, más 16 semanas de clase, y si las hacemos efectivas son 14 semanas por 3 cursos distintos, que nos equivalen aproximadamente a 42 semanas de curso, si fuera así, en 16. O sea, en una tercera parte, el tiempo es insuficiente. Sin embargo, se trató de agotar todos los temas, de darles esos lineamientos, esos tips, esas ayudas, esos puntos de partida para que ustedes puedan profundizar y saber qué puede ser sujeto de examen como parte de su examen técnico profesional, para que ustedes no vayan perdidos, no vayan eh, desorientados en ese sentido. Obviamente, no para todos fue grato el curso, para 2, 3 que mencionaron que pues prácticamente como que venía solo a leer las diapositivas, será cuestión de ellos, será opinión de ellos, y que espero que en algún momento entiendan y sepan de que el tiempo es el que no alcanza. Uno quisiera explicar más, explicar de 2, 3 formas, pero no se puede. Una vez cumplidos esos puntos, espero que su examen técnico profesional sea solventado de una forma satisfactoria y que el día de mañana nos podamos ya encontrar en el ejercicio liberal de la profesión frente a frente, o del mismo lado, con lados contrarios, o bien ustedes ejerciendo una judicatura y yo como abogado litigante. No sé, la vida da muchas vueltas y espero que efectivamente nos podamos encontrar en algún momento y compartir esos conocimientos que hemos adquirido tanto
como estudiantes como ya abogados profesionales. Continuando con los temas que iniciamos la semana pasada en cuanto a las fases en el juicio ordinario laboral, nos tocaba entonces hablar un poco de la diligencia de prueba de confesión judicial. Puede ser en algunas ocasiones que se acepte de manera expresa algunas o varias de las reclamaciones que ha formulado el demandante, por lo que en ese caso se puede solicitar que se proceda en cuanto a lo confesado por la vía ejecutiva y las demás reclamaciones que no fueran aceptadas continuarán en el juicio. Es decir, así como ocurre el allanamiento, al momento en que contestamos la demanda, puede ocurrir que en la diligencia de prueba de confesión judicial aceptemos o demos respuestas afirmativas respecto de lo que nos es interrogado. Esto se tendrá obviamente por confesado porque estamos aceptando los hechos y esto permitirá a la persona demandante o al actor proceder a la fase ejecutiva respecto de lo que fue aceptado. Con lo que no es aceptado sucede lo mismo que un allanamiento negativo o una contestación de demanda. El juicio continúa con lo que está pendiente. Puede ocurrir también que en determinados casos se haga constar la presencia de alguna persona, quien deberá de ser identificada plenamente y esta no necesariamente comparece en calidad de testigo. Puede ser que a esa audiencia en representación del demandado llegue, por ejemplo, un gestor de negocios. ¿Y cuál va a ser esa función del gestor de negocios? Pues va a ser solamente una, llegar con el ánimo de ofrecer un arreglo o bien para acceder a lo reclamado y proceder a cancelar, así que de forma inmediata, el monto del cálculo que el juzgador realice. ¿Ocurre? Sí. ¿Es permitido? Sí. Durante el tiempo que yo ejercí en los órganos jurisdiccionales, específicamente en juzgado de trabajo, había ocasiones en que las empresas no llegaban o los demandados no llegaban y mandaban a alguien. Tenían su nombramiento así en una carta sencilla que lo facultaba para que actuara como gestor de negocios y lo representara en ese proceso, toda vez que aceptaba lo que se estaba reclamando en la demanda y tendría por válido el cálculo que había el juzgado. La persona llegaba y como es prácticamente una aceptación de los hechos, tal cual y como se plasmaron en la demanda que le fue notificada, no va a haber una contradicción, no va a haber una oposición, no va a haber ese contradictorio o esa litis que implicaría un juicio ordinario y por lo mismo es permitida la participación de un gestor o de una persona que de alguna forma representa al demandado porque va con ese ánimo de solventar de una vez el proceso. Un arreglo, un pago, aceptando por válido el caso o el monto, perdón, que el juez disponga en cuanto a lo reclamado. Entonces, como oficial de juzgado nos tocaba hacerle el conocimiento, perdón, en previo a la audiencia, hacerle el conocimiento a la juzgadora de que había comparecido un gestor de negocios, que acreditábamos el nombramiento. Ella, pues sencillamente nos permitía hacer el cálculo, se hacía el cálculo, se le hacía el conocimiento al gestor y si él emitía el cheque o llevaba la cantidad, pues se hacía constar en una pequeña acta y terminaba el proceso. Ya, eso se puede hacer. Y se puede hacer al momento, obviamente, de la contestación de demanda o bien durante cualquier proceso. Recuerden ustedes que el juicio o el proceso laboral, mejor dicho, es eminentemente conciliatorio, desprovisto de mayores formalismos. Y si hoy fue la contestación de la demanda, pero el día de pasado mañana quieren ir a cancelar, pueden mandar a un gestor de negocios a hacer esa situación. O pedir que se les señale una audiencia para que el gestor de negocios llegue y cancele. ¿Se puede? ¿Es permitido? Sí. ¿Por qué? El principio de conciliación. En los casos en que comparezcan testigos y peritos, de igual manera deben de ser plenamente identificados con todas sus generales, debiendo, para el caso de los testigos, indicar la relación que le une con los sujetos procesales, es decir, si es amigo, enemigo, pariente, si tiene alguna relación de dependencia, qué sé yo, qué vínculo lo une
con esta persona que nos está proponiendo como testigo. Por ejemplo, porque fuimos compañeros de trabajo, entonces aquí estoy y lo fui propuesto para poderle ayudar y entonces procedo a brindar mi testimonio. Soy dependiente de qué tan idóneo es el testigo, pero igual, el hecho de que sea un dependiente no impide que tampoco pueda brindar su declaración testimonial. En virtud de que el Código de Trabajo no regula la forma en que se recibirán o diligenciarán de manera expresa, los medios de prueba propuestos, por aplicación supletoria de normas, deberá el juzgador dar cumplimiento a lo preceptado en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a las formalidades a cumplir. No obstante, como dijimos, el derecho laboral es antiformalista, pero sí, por el carácter solemne que reviste el juicio, debe de aplicarse estas normas. Entonces, el orden de la recepción de la prueba, ¿cuál será? La que establece el código. Primero, la declaración de parte, confesión judicial. Después, declaración de testigos. Si hay alguna pericia, el nombramiento del perito, el discernimiento de cargo, la aceptación, los puntos sobre los cuales se le va a realizar la pericia y el tiempo que se le fija para que realice la misma o brinde su resultado, el cual debe ir con firma legalizada o bien certificado ante el juez. Y así se va cada uno de los medios de prueba al momento de recepción. Agotada esta recepción de la prueba, como ya saben ustedes o lo vimos la semana pasada, en un máximo de 3 audiencias, 2 son las que el código señala como audiencias normales. La tercera se puede llevar a cabo, pero si no existe responsabilidad del juez ni de los sujetos procesales para la recepción de la prueba. Si es por alguna cuestión que el juez incurrió y no se pudo en una segunda audiencia, la tercera no podrá ser llevada a cabo. Si no es responsabilidad de los sujetos procesales, actor demandado, ni del juez, la no posibilidad de recibir la prueba en 2 audiencias, se podrá señalar una tercera. Una vez realizada o recibida toda la prueba, el juez tiene la facultad de practicar de oficio, es decir, porque él dispone, o bien a petición de parte, el actor o demandado lo pide, por una sola vez y antes de dictar sentencia, la diligencia de auto para mejor proveer. Ese auto, de acuerdo a la doctrina, es un tipo de resolución judicial especial intermedia, pues se emite en la etapa providencial o de diligenciamiento de un proceso y antes de la sentencia o de que el juez dicte sentencia. Por eso lo ubica como una resolución judicial especial, porque puede ser a petición de parte o de oficio y que va a aportar algo al proceso. No va a probar, no aporta prueba, aporta la solución o el despeje de dudas que pueda tener el juzgador respecto a alguno de los hechos del proceso. Ya diligenciamos toda la prueba de actor y del demandado. Nos toca de sentencia, pero yo tengo duda, como juzgador tengo duda. Entonces, de oficio, puedo disponer que se practique, por ejemplo, un reconocimiento judicial, que me traigan a la vista otros documentos, pero va a ser para despejar la duda que tenga el juzgador y en ningún momento para aportar prueba a favor de ninguna de las partes. Que alguna de las partes lo puede pedir un auto para mejor proveer, para pretender aclararle al juez algo que pudo haber quedado en duda en la psiquis del juzgador. Pero el juez puede disponer que no necesita realizarlo y no lo va a realizar. Por eso se establece, tiene la facultad, es discrecional del juez. No ocurre en todos los casos y aunque le sea pedido, si el juez ya no tiene ningún tipo de duda, no está obligado a practicarlo,
porque ella tiene clara la situación de los hechos controvertidos durante el proceso. Vale la pena que recordemos los tipos de resoluciones que nos establece la ley del organismo judicial y que los divide en decretos, autos y sentencias, y lo dispuesto en la norma para cada uno de esos tipos de resolución. Recordarán ustedes entonces darle lectura a los artículos 141, 142 y 143 de dicha ley para establecer los tipos de resoluciones que resuelve cada una y los plazos que existen para autos y sentencias, a menos que la ley no establezca un plazo distinto. Si la ley solo dice juez dictará sentencia y no lo hace, en aplicación supletoria de ley, nos vamos a la ley del organismo judicial, artículo 143, si no estoy mal, el plazo para dictar sentencia una vez agotada la fase de recepción o diligenciamiento de prueba. Si la ley específica le dice dictará sentencia en 3 días, en 5 días, en 10 días, pues el plazo de la ley de organismo judicial no opera. Un auto para mejor proveer es aquella resolución entonces en la cual, sin perjuicio del derecho de los litigantes, dicta un juez para determinar hasta la resolución definitiva lo que procede a ejecutar. Es decir, en ese auto va a decir el juez por qué lo está dictando y qué es lo que va a realizar con ese auto. Como les dije, un reconocimiento judicial, bueno, entonces a mí me quedó duda como juez de cómo se realiza este proceso, si realmente hay jornada extraordinaria o si realmente hay alguna situación que el trabajador me colocó en la demanda, que el patrón no me lo quiso desmentir, pero tengo duda. Voy y verifico, porque un reconocimiento implica la presencia del juez en un lugar o de una persona o de un objeto para tener despejada esa duda. Y por eso establece, para determinar hasta la resolución definitiva que procede a ejecutar. Es decir, ¿qué voy a hacer yo como juez para despejarme esa duda? Dicho en otras palabras, entonces es una resolución que faculta al juez el realizar actos por disposición propia o por petición de las partes, que regularmente pueden consistir en traer a su conocimiento algún tipo de prueba, documentos, conocimientos o incluso actuaciones de otro proceso, teniendo como finalidad ilustrarse de mejor manera, no para aportarle prueba a favor de alguna de las partes, no, es para ilustración del juez y que tenga un mejor juicio de valor previo a dictar o emitir su resolución final, que sería una sentencia. Si es un ordinario laboral, obviamente si es un incidente post-mortem, por ejemplo, va a ser un auto, pero ese se tendrá que ajustar trámite de un incidente. Aquí estamos viendo precisamente el juicio ordinario laboral. Entonces, en un juicio ordinario laboral común, y existe por parte del juez la posibilidad de un auto para mejor proveer, ilustrarse de mejor manera, despejar sus dudas y que esto le sirva para dictar una sentencia. No aporta prueba, como les dije, no puede el juez decir, ah, bueno, como el actor le faltó esta prueba, yo puedo ir, hago este reconocimiento y con base en ese reconocimiento dicto a favor de él, aunque el trabajador no le asista la razón. No, la idea es despejar esa duda del juez, ilustrarlo de mejor manera respecto de los hechos controvertidos en ese proceso. De conformidad con el Código de Trabajo, esta diligencia se practica con el objeto de aclarar situaciones dudosas y en ningún caso servirá para aportar prueba para alguna o ambas partes. Algunos profesionales del derecho, colegas y jueces, creen que esta es una audiencia más para diligenciar prueba y, e incluso a veces las partes cuando piden, porque recuerden que también esa petición de parte que se puede hacer, ofrecen prueba o cuestiones nuevas de prueba que no fueron ofrecidas oportunamente. Pero aquí es donde cabe entonces esa facultad después de decir, no, rechazo esto, que yo tengo ya despejada mi duda, ya tengo criterio formado, o bien lo voy a hacer, pero aparte de lo que me está pidiendo esta persona,
voy a hacer esto otro también, para coincidir, para terminar de despejar en ese juicio de valor las dudas que pueda tener. El hecho de que sea solicitado no obliga al juez a que realice esa diligencia. Por eso es facultativo el juez, no es imperativo, no es deberá hacer, no. El juez podrá hacer o dictar un auto para mejor proveer. Es facultad, si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. Aunado al hecho de que por prohibición expresa de ley, esta diligencia no puede usarse para aportar prueba al proceso. Es decir, el juez no puede decir, vamos a favorecer a alguien y por eso vamos a hacer este auto para mejor proveer. Eso está prohibido. Algunos tratadistas consideran que existe una última y quinta etapa dentro del proceso ordinario laboral. Ya vimos que son 4, ¿sí? La fase de la ampliación, modificación o ratificación de la demanda, la fase de contestación de la demanda, el diligenciamiento de la prueba. ¿Y cuál es la otra? Ustedes lo sabrán, ustedes lo recordarán, lo tienen fresco porque lo vimos hace una semana. Sin embargo, algunos consideran que existe una quinta etapa, una quinta fase que debe de realizarse un proceso ordinario laboral. Y esta consiste en la sentencia que debe dictarse por parte del juez o bien en el auto final. Esa resolución a través de la cual el juez emite su pronunciamiento es la que consideran esa quinta etapa y que ésta se va a dar habiendo realizado ya un juicio de valor de los asuntos que le fueron sometidos, apreciando la prueba de conformidad con los sistemas de valoración respectivos. Es decir, ya estoy listo para dictar sentencia, entro en esa fase de valorar todo lo que se diligenció para poder resolver el asunto. Algunos consideran que esta es una quinta fase, una quinta etapa del proceso. Otros consideran que no, que es un requisito sine qua non para resolver el proceso. Es decir, el hecho de que no se dé nos dejaría en un estado de indefensión, en un estado de vulneración de nuestros derechos porque estamos acudiendo ante un órgano jurisdiccional para que se nos declare un derecho y no está ocurriendo. No es algo que el juez deba de agotar o que le corresponda a una parte. Vamos a ver si ratifica. Si no ratifica su demanda, si la amplía, esto le corresponde al actor. La fase de la contestación, a eso le corresponde al demandado. Pero ¿a quién le corresponde diligenciar de oficio el proceso? Al juez. Y resolverlo a través de una resolución final, ¿a quién le corresponde? Al juez. No es que el juez requiera de lo que hagan las otras partes para poder dictar sentencia. Terminó de diligenciar la prueba, terminaron las fases, ya no hay nada más que hacer, incluso el auto para mejor proveer, si ustedes quieren, que procede, dictar sentencia. Y esta es una función exclusiva de los jueces. Y va a ocurrir siempre después de haber diligenciado la recepción de toda la prueba. Si no se diligencia toda la prueba, salvo casos contados que ya vimos que 2 audiencias y la tercera no se lleva a cabo por alguna cuestión que no es causal del juez o de las partes, y aún así no se diligenció en una tercera toda la prueba, agotamos igual esa fase, no podemos estar postergando. Pero si en las 2 audiencias que comúnmente se celebran en un juicio ordinario se agota la prueba, el proceso ya está en estado de resolver. Si no hay auto. Si el juez dicta un auto, será después de haber diligenciado el auto para mejor proveer. Es allí donde empieza entonces la fase de la sentencia o esa función jurisdiccional que con exclusividad le corresponde al juez. Va a resolver a quién le asiste la razón, hasta qué punto le asiste la razón y por qué le asiste la razón.
La sentencia en los juicios ordinarios puede ser, como ustedes recordarán, por confesión ficta, es decir, aquella en que no hubo una contestación, no hubo ese contradictorio, si no recordamos mal, se dicta en 48 horas, o bien aquella contenciosa, la cual se genera por haber sido contestada la demanda en sentido negativo, por haberse opuesto a la pretensión del actor, y se resuelve un caso entre 5 y 10 días. La sentencia contenciosa, entonces, resuelve las pretensiones del actor y del demandado. ¿Por qué? Porque el demandado se opuso, el demandado se manifestó, el demandado también indicó por qué no le asistía la razón, el demandado indicó por qué le asistía la razón en forma parcial. Entonces, la sentencia contenciosa resuelve tanto los argumentos de la parte actora como los argumentos de la parte demandada. Si no se presentó, mejor dicho, la parte demandada, obviamente no hay un contradictorio. En la sentencia será denominada una confesión ficta porque no hay oposición. Tendrán, por cierto, todos los hechos del actor, pero no del demandado porque el demandado no se presentó, no compareció, no se manifestó. Criterio muy personal. Finalizada la fase de la recepción de los medios de prueba, se agotaron las fases del juicio ordinario. Ya sea que se diligencien 2 o 3 audiencias, las fases de recepción de prueba fueron agotadas y ahí se finalizó las etapas del juicio ordinario. El auto para mejor proveer no puedo calificarlo yo como una fase del juicio. ¿Por qué? Porque no ocurre en todos los casos. Recordemos que es una facultad discrecional del juez, de oficio o a petición de parte, pero es voluntad del juez. Si el juez no la quiere realizar, no la va a hacer. Y eso no afecta, no impide el avance del proceso. Entonces, por eso no puede considerarse como tal una fase. No aporta prueba, no beneficia a nadie, solo despeja las dudas que pueda tener el juez, pero si el juez no las tiene, no se va a llevar a cabo. Entonces, no es como tal una fase. A veces más, como decía el autor que citamos, que es una resolución intermedia especial, porque está entre el diligenciamiento de la prueba, que es una fase, y la siguiente etapa, que es dictar sentencia. Pero su ocurrencia no es en todos los casos. Veamos entonces la sentencia. Derivado de las circunstancias del proceso, existen 2 tipos de sentencia dentro del juicio ordinario laboral que pueden ser dictadas por el juez. La sentencia ficta, como ya vimos, y la sentencia contenciosa. La ficta es la que se dicta contra el litigante, regularmente denominado demandado, que ha mostrado su reticencia, es decir, aquella negatividad de comparecer a un proceso, no obstante ha sido notificado oportunamente y cumplido con los requisitos de esa notificación, pero no comparece, no se presenta. Esa falta de oposición es lo que hace denominar las sentencias fictas o de confesión. ¿Por qué? Porque al callar, como quien dice, establece que los hechos de la demanda pueden ser ciertos y que por eso no se va a oponer. Está confesando que eso es cierto. ¿Y cómo lo confiesa? A través de no presentar. Fue legalmente citado, me dio el plazo de 3 días por lo menos entre citación y audiencia, no compareció, no justificó su inexistencia, ¿qué procede? Sentencia, no hubo oposición. Entonces todos los hechos que la Corte dice en su demanda se toman como ciertos. Contrario a esto existe entonces la sentencia contenciosa, que es la que se pronuncia habiendo existido ese contradictorio en el juicio, esa oposición, esa contestación de demanda, ese diligenciamiento de prueba tanto del actor como del demandado, esa discrepancia que hubo y que es lo que precisamente se convierte en un contradictorio. Bueno, ustedes, pero se oscureció bastante, encendí la luz y ahorita que la lluvia no nos permite escuchar mejor.
Es por eso que se llama contenciosa esa sentencia, porque existió ese pleito, esa lucha. Disculpen ustedes que insista, pero ya los quiero ver en un juicio cuando se les trae las carretas. Ah, decir usted, ah, el licenciado decía que esto, el licenciado mencionaba mucho. Ah, sí, es esta cosa. Sé que el proceso laboral no muchos les gusta, muchos pretenden no dedicarse a lo laboral, pero a veces llegan los casos, son casos muy bonitos, o que realmente lloran una injusticia, y uno dice, bueno, vamos a tratar de llevar, vamos a apoyar a esta persona. La sentencia está establecida en el artículo 358 del Código del Trabajo. Y en cuanto a la sentencia ficta, regula que cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación alguna, no obstante haber sido citado legalmente, notificado con las formalidades de ley, y no brindó su confesión judicial, sin más trámites se procede a dictar la sentencia. Para ello, el juez contará con un plazo de 48 horas siguientes al de la última audiencia de recepción de pruebas. Es decir, debemos de agotar como juzgador la recepción de los medios de prueba o de la prueba. Si hay testigos, escucharlos en esa audiencia. ¿Sí? Si hay peritaje ordenado, hacer la pericia con el informe, vamos a dictar la sentencia. Es decir, la prueba se diligencia toda y es 48 horas después de diligenciar la última prueba que se procede a dictar sentencia. Si no hay testigos, si solo son documentos, si yo solo ofrecí el contrato de trabajo que tenían que presentar el demandado, los libros de salarios, de planillas, los puntos de LIC, el reglamento interior de trabajo y todo lo demás, y que todo le correspondía presentarlo al patrono, que yo no tenía nada de esos documentos a mi disposición, ¿qué va a pasar? No hay prueba que diligenciar, no se recepciona la prueba, ¿por qué? Porque esta está en poder del patrono y el patrono no la presentó. Y al no presentarse, se tiene por cierto lo que estoy diciendo en esa demanda. Entonces, se pasa, se agotan las fases en esta pequeña audiencia que hay y ¿por qué se agotan? Para verificar que efectivamente hubo una ratificación de demanda, que no hubo una oposición o contestación porque no llegó el actor, que se diligenció en medio de prueba y que no hubo excepciones, que es la otra fase. Para años se le había olvidado, después de la contestación está la fase de las excepciones. Yo voy a contestar, yo puedo contestar en sentido afirmativo o negativo, y no necesariamente voy a interponer excepciones. Después de la contestación, bueno, habrán excepciones dilatorias, perentorias, se resuelven allí, se resuelven en sentencia, resolvemos unas ahorita en esta audiencia, resolvemos otras después. Hay prueba de estas excepciones, entonces la vamos a recibir en la segunda audiencia de prueba. No podemos resolver ahorita las excepciones. Todo eso ocurre en esa primera audiencia. En cuanto a la sentencia ficta, existen algunas cuestiones o posturas contradictorias, porque se establece que esta se dicta en rebeldía porque no se comparece a la primera audiencia. Sin embargo, les pregunto, ¿qué sucede si el demandado comparece a la primera audiencia? Contesta la demanda, pero luego de ello deja de comparecer y no presta una confesión judicial. Por ejemplo, no se pudo la confesión judicial en la primera audiencia, se programó para la segunda, y en la segunda ya no comparece el demandado, perdón, a brindar su confesión judicial. Quedó apercibido desde la primera. Fue apercibido cuando se notificó al momento de notificar a la demanda que si no prestaba se tendría por confeso al momento de dictar sentencia. ¿Ocurre una sentencia ficta en ese sentido? ¿Será que se podemos decir que es una sentencia de rebeldía o es una sentencia en contradictorio? Llegó, contestó la demanda en sentido negativo, recibió posiblemente prueba por parte de él o de ella, de la parte demandada.
Si se diligenció prueba por parte del demandado, posiblemente no sea entonces una sentencia ficta, posiblemente sea una sentencia contenciosa. ¿Por qué? Porque sí hubo una oposición y sí hubo prueba para demostrar esta oposición. Aquí ya no es en rebeldía, se podrá declarar confeso, pero la sentencia será una sentencia contradictoria. ¿Por qué? Porque sí se compareció a oponerse a las pretensiones del actor. Se alejó después, pero sí hubo una contestación y sí hubo diligenciamiento de prueba por parte del demandado. Entonces, acá no ocurre una sentencia fija, acá ocurre una sentencia contenciosa. ¿Será que existe rebeldía? A menos que haya sido citado para la segunda audiencia, no comparece, se fue confeso. Pero no existe una rebeldía porque ya en la segunda audiencia ya contestó. La rebeldía opera, como lo vimos hace un tiempo, para muchos, desde el momento en que no se comparece a la primera citación. No hay rebeldía, compareció, contestó, propuso pruebas, se diligenció pruebas. No hay rebeldía. Habrá una confesión. No prestó confesión judicial. Entonces la sentencia no es ficta. Acá sería también una sentencia contenciosa. Se le declara confeso. No rebelde porque sí compareció a contestar. Contrario a esto, a la sentencia ficta, tenemos el artículo 359. Y este regula que una vez recibidas las pruebas y dentro de un término que no sea menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez va a proceder a dictar sentencia. ¿Qué tipo de sentencia? Contencioso. Acá ya no es ficta. Ese mismo plazo opera si se dicta auto para mejor proveer vencido ese plazo. Es decir, si el juez al quinto día tiene duda y dispone de dictar un auto para mejor proveer, pues lo va a dictar. Va a señalar qué diligencia se va a recabar, en qué plazo, y vencido o recibida esta prueba, ese documento, o realizada esa acción por parte del juez como parte del auto para mejor proveer, vencido este va a tener de 5 a 10 días para dictar la sentencia. Es decir, con auto o sin auto, el plazo va a ser el mismo. Para dictar sentencia, el juez deberá apreciar la prueba en conciencia. Es decir, de acuerdo a lo que dicta su conciencia. Pero en su análisis deberá de consignar los principios de equidad o justicia en que está fundando su criterio. Es decir, ¿por qué mi conciencia me dice que esto es equitativo y por qué mi conciencia me dice que esto es justo? Debiendo plasmar ese considerando en la sentencia. Es decir, ¿por qué mi conciencia me dice que esto es así? Entonces son los considerandos de hecho. La sentencia tiene la parte introductoria, que es el encabezado, la fecha, el lugar donde se está dictando, qué juzgado lo está dictando, sus considerandos de hecho, es decir, los motivos que de acuerdo con la conciencia que tiene el juez, lo llevan a dictar esa sentencia. Los considerandos de derecho, por qué aplica la norma en ese sentido, por qué es necesario aplicar esa norma para resolver lo que está pretendiendo el actor o el demandado. Ese es el considerando de derecho. Y la parte resolutiva, con la cita de ley. Es decir, en qué normativa me fundamenté y qué estoy resolviendo al final. ¿A quién le asiste la razón? Si es que solo a uno, si es que solo al otro, o si le asiste a ambos en forma parcial. A este sí aquí, pero no aquí, y a este sí aquí, pero no acá. Eso va en la sentencia, son los que se plasman en la parte resolutiva después de haber plasmado en los considerandos de hecho el motivo por el cual voy a resolver el desacuerdo. De igual forma, se debe ajustar la sentencia a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en su apartado respectivo en cuanto a sentencia.
Una vez lo contraríe, no exista obviamente disposición en el Código de Trabajo respecto de el apartado de sentencia. Una vez se haya dictado esa sentencia y se haya notificado, se habilita o se abre la puerta para la presentación de recursos. Esta presentación de recursos la encontramos regulada a partir del artículo 365 del Código, debiendo de observarse para cada uno de ellos el plazo dispuesto para poder presentar. Si se vence dicho plazo y no presentamos el recurso en tiempo, el recurso, aunque cumpla con todos los requisitos, menos en cuanto al plazo, no va a ser admitido. Son 3 días, pero yo lo presenté el cuarto día, fácilmente lo puede rechazar el juzgador porque no se admitió. Estaba fuera de tiempo. Entonces es importante que tomemos en cuenta el plazo para la presentación de recursos. Agotado este plazo, dejamos a nuestro cliente en un estado de posiblemente indefensión o alguna situación similar porque no tiene ya posibilidad de oponerse a la sentencia. Si fuera una apelación la que presentamos y esta no fue admitida, no obstante cumplir con los requisitos y estar en el plazo señalado en ley, puede plantearse lo que se denomina el ocurso de hecho, el cual se promueve ante la sala de la Corte de Apelaciones que le corresponde al juzgado de trabajo ante el cual estamos litigando para que ésta resuelva lo pertinente, es decir, si se debe de admitir o no se debe de admitir ese recurso de apelación. Está en tiempo, cumple con los requisitos que me exige la ley, pero el juez por algún motivo lo rechaza. Tengo esa facultad de ir de la sala jurisdiccional, la sala que es el tribunal de mayor jerarquía ante este juzgado, para que decirle, miren señores magistrados, el juez no admite el recurso, el juez me dijo que no, está en tiempo, la sentencia me notificaron tal día, estoy dentro de los 3 días, cumplo con todos los requisitos y existe ese rechazo. El primer recurso que encontramos nosotros es ese ocurso de hecho por la negativa de recibir la apelación, de admitirla para trámite. Eso en cuanto a recursos que podemos interponer nosotros en la sala. Contra la sentencia, obviamente, vamos a plantear el recurso de apelación. Estamos hablando que nos fue rechazado y podemos presentar algunos recursos más como lo vamos a ver. En cuanto a la sentencia en segunda instancia, es decir, la sentencia que dicta la sala de apelaciones, el Código de Trabajo nos regula esta disposición en cuanto a la forma en que debe resolverse por parte de la sala. Plazo o alguna situación, cómo se diligencia el trámite, no. El Código de Trabajo no establece con claridad cómo se va a diligenciar el actuar de la segunda instancia. Es decir, cómo vamos a comparecer ante esa sala de apelación. Para efecto, entonces, partiendo del 326 Código de Trabajo, nos remitimos al Código Procesal Civil y Mercantil y, porque el Código tiene esa ausencia evidente de disposición en cuanto al actuar de la sala de apelaciones de un ramo laboral, se aplica supletoriamente lo que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil en ese sentido. Y básicamente lo siguiente. Recibidos los autos por parte de la sala jurisdiccional, esta dará audiencia recurrente por el plazo de 48 horas para que manifieste su inconformidad. Es decir, la sala ya recibió y nos va a dar audiencia por 48 horas para manifestar la inconformidad. ¿A quién le da la audiencia? Al interponente. Es decir, ese recurso de apelación no necesariamente debe de expresar nuestra inconformidad, simplemente debe de indicar
que no estamos de acuerdo con esa sentencia y que estando en tiempo la apelamos. Es decir, nos oponemos a ella. Posterior a eso es que la sala, ya habiendo recibido el proceso, le da al interponente de la apelación ese plazo de 48 horas para que manifieste la inconformidad que motivó el recurso de apelación. Esa no se la cuenta al juez, se la expone ya a los magistrados. Vencido ese término de 48 horas, la sala resuelve y señala día y hora para la vista dentro de los 5 días siguientes. Y vencido dicho plazo, dictará sentencia, dentro de los siguientes 5 días. Es decir, 48 horas para inconformidad, día y hora para la vista, para que los involucrados se manifiesten, que en teoría va a ser 5 días después en que se vencieron las 48 horas, y una vez vencido el día de la vista, se tendrá 5 días por parte de la sala para poder dictar su sentencia. Pero, ¿qué sucede si alguna de las partes ofrece prueba para sustentar su recurso o su oposición? Porque esta fue protestada en primera instancia, es decir, al juez de primera instancia le protesté mi inconformidad porque no recibió un medio de prueba, no diligenció una prueba específica. Y la propuse para que se resuelva o se diligencie, mejor dicho, en la sala. Si fue protestado oportunamente, el juez va a convocar a las partes para una audiencia de recepción de prueba de un plazo de 10 días. Es decir, 48 horas, manifiesta su inconformidad, existe prueba, ¿sí? En donde señalamos esos 10 días, después de la vista o antes de la vista. ¿Quién comparece a la vista? A la vista comparecen ambas partes, tanto el apelante como el que no apela. ¿Para qué? Para expresar por qué como apelante me asiste la razón o por qué como no apelante me asiste la razón. ¿Pero en qué momento diligenciamos esas pruebas? ¿Será que se puede diligenciar antes? ¿Por qué la va a diligenciar? Los magistrados, perdón, la van a diligenciar después de que nos escucharon en cuanto a nuestro argumento. ¿Qué momento? Pregunta que les queda para sus saberes. Sé que a algunos les molesta, pero es para que ustedes estudien eso. Porque muchos ya dictó el juez sentencia de primera instancia ahí me despido del proceso y dejo mi patrocinado. Porque esa etapa es más cara y no me quiere pagar. Pero hay que conocerla, hay que saberla para cuando nos toque saber qué hacer. Vencido todos los plazos, agotar la audiencia, la selección de pruebas y demás, la sala tiene el plazo de 5 días para dictar sentencia. El código no regula de manera expresa en qué momento se diligencia la prueba, generando con ello algunos puntos de vista contrarios. Sin embargo, esta prueba debe de ofrecerse en las 48 horas dadas al recurrente. Es decir, al momento en que yo voy a expresar mis agravios, tengo que exponer qué prueba voy a ofrecer. Tengo que ofrecerla en ese momento. Es como cuando presento mi demanda, es allí con la presentación de la demanda donde ofrezco la prueba. Por lo que, partiendo de eso, se considera que la recepción de la prueba es antes de la audiencia para la vista. Yo me manifesté hoy, pongo prueba, después, una forma lógica, por decirlo así, va a señalar la fecha y hora para recibir la prueba. Recibida la prueba, va a proceder a señalar la vista y, vencida la vista, va a dictar sentencia. Esta es la lógica. Ocurre en la práctica, se los dejo para su saber. La sentencia dictada por la sala jurisdiccional debe entonces de confirmar
revocar, enmendar o modificar la sentencia de primera instancia de forma total o parcial. Presentamos la apelación, que no estábamos de acuerdo. Vimos el trámite de la apelación en la segunda instancia. Vimos qué sucede si la apelación, no obstante, está presentada en tiempo con los requisitos, no la admite. Vamos a la sala para que en el curso de hecho le diga, pues, admita la apelación y mándeme el expediente para conocer la apelación y ya diligenciar todo lo que vimos en este momento, las 48 horas, la prueba si fuera ofrecida, porque fue protestada debidamente, la vista y la sentencia. Ese es el actual. Y se parte a través de una apelación, de una sentencia de un juicio ordinario laboral. Pero existen otros recursos y los vamos a ver también en qué caso procede. Terminando ya con la segunda instancia, contra la resolución de la sala, también proceden los recursos de ampliación y aclaración. Estos recursos de ampliación o aclaración deben interponerse dentro de las 24 horas siguientes de notificada la sentencia de segunda instancia. También ese mismo plazo para estos recursos si fuera la sentencia de primera instancia, pero lo vamos a ver más adelante. La aclaración procede cuando la sentencia contiene términos obscuros, ambiguos o contradictorios. Es decir, después, magistrados, aclárenos por qué usted resolvió así. Esto es muy ambiguo. O mire, su sentencia se contradice porque usted me dijo aquí que sí me correspondía tal pago, y aquí me dice después que no. Entonces, acláreme su resolución. ¿Qué voy a interponer yo? Uso de aclaración. Si bien es cierto, ustedes lo van a encontrar denominado en la ley como ampliación y aclaración, puede interponerse solo uno o puede interponerse ambos. ¿Por qué? Porque la ampliación procede cuando se omitió resolver alguno o alguno de los puntos sometidos a juicio. Si resolvió todo lo de las pretensiones del actor y el demandado, pero una de esas resoluciones es ambigua, es oscura o contradictoria, voy a presentar la aclaración. Pero ¿qué pasa si todo lo resolvió y está bien clarito? No es contradictorio, no es ambiguo, pero me omitió resolver un punto. Presento entonces ampliación. Y en el tercer presupuesto, no resolvió todo y lo que resolvió no está claro. Presento ampliación y aclaración. Eso sí lo podemos presentar por separado o juntos. No necesariamente va a ocurrir todos los presupuestos. Ese recurso ante la sala y ante el juzgado, pero ahorita estamos viendo el tema de sala, se presenta de forma individual o los dos recursos al mismo tiempo. Se puede interponer si la sentencia presenta ambas falencias: oscura, ambigua, contradictoria y no resolvió todos los puntos. O bien, dejó de resolver algún punto o varios, o bien resolvió todo, pero es oscura, ambigua o contradictoria. Muy clarito eso de los recursos, por favor. Esos mismos recursos, como dijimos, proceden también en la sentencia de primera instancia. Si después de primera instancia no resolvió a cabalidad y su resolución es oscura, es ambigua, es contradictoria, podemos presentar esos recursos. ¿Cuántos recursos llevamos entonces? Relación, ampliación y aclaración, o aclaración y ampliación. Básicamente, entonces, en contra de la sentencia de primera instancia, apelación, ampliación, aclaración. Si no nos admiten la apelación estando en tiempo y dando los requisitos, el recurso de hecho. Y una vez la sala diligencia, podemos interponer ante la sala solo aclaración y ampliación. ¿Ya? A final de cuentas, podemos decir son 4 recursos, pero uno de ellos solo si nos rechazan apelación, no fundamentada porque está en tiempo y con requisitos, y los otros ya encaminados a atacar específicamente la sentencia, porque es oscura, ambigua, contradictoria, porque no resolvió todo o porque no convienen mis intereses como lo sería
la apelación. Agotada la fase de los recursos, ¿qué va a suceder? Pues obviamente los magistrados remiten de nuevo el expediente hacia el juez que dictó la sentencia para pasar a la siguiente fase. Y es la fase del juicio ejecutivo. El artículo 165, si no estoy mal, del Código de Trabajo nos hace referencia a esa situación. Vamos a ver, ahorita lo corroboramos. No, estamos para allá. El 425 es. Debe ejecutar la sentencia después que la dictó en primera instancia. Es decir, el proceso o juicio ejecutivo de una sentencia de trabajo está a cargo del mismo juez que dictó la sentencia. No le corresponde a un órgano jurisdiccional distinto. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en los procesos civiles. Yo obtuve una sentencia, un juicio ordinario, puedo promover la ejecución ante el mismo juez que me dictó esa sentencia o irme ante otro. Acá no. Usted, juez primero de trabajo, después de la sentencia, usted, juez primero de trabajo, tiene que proceder con el juicio ejecutivo. ¿Pero qué es el juicio ejecutivo? Según lo que establece el tratadista Manuel Osorio, consiste en aquel juicio que sin dilucidar el fondo del asunto, o sea, no resuelve el fondo porque ya está resuelto, pretende la efectividad de un título con fuerza ejecutoria. Hacer efectivo el cumplimiento de esa sentencia, porque la sentencia, por disposición de ley, es título ejecutivo. ¿Qué se necesita? Obligar al ejecutado al cumplimiento forzoso de esa situación, de esa disposición o de esa sentencia derivada de un juicio de conocimiento que ya resolvió el fondo del asunto. Yo no puedo iniciar un juicio ejecutivo si no tengo resuelto el fondo de un asunto anterior. De acuerdo con Cabanelas, el juicio ejecutivo es la fase de ejecución de una condena de un juicio ordinario. Se trata de hacer efectivo lo que consta en un título al cual la ley da la misma fuerza que a una ejecutoria. Es decir, este documento es un título que tiene fuerza ejecutoria. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. La ley me dice qué documentos, o regula, porque la ley no habla, la ley regula qué documentos van a ser título ejecutivo. Y la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es decir, una sentencia firme, puede y es un título ejecutivo. Ambos autores, ustedes lo ven, coinciden en que el título o documento que se pretende hacer valer por disposición expresa de la ley tiene ese carácter. Si la ley no me dice, no me regula qué documentos son títulos ejecutivos, yo no puedo utilizar ese documento para pretender la ejecución o el cumplimiento forzoso de una obligación. La ley los tiene que regular expresamente. Y estos están regulados, como ustedes ya saben, en el Código Procesal Civil y Mercantil. Para tal efecto, entonces debemos acudir a dicho código a partir del artículo 294 y en este se regula qué documentos tienen esa fuerza para exigir a alguien el cumplimiento de una obligación. Y en su numeral primero y segundo establece que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y el laudo arbitral no pendiente de recurso son títulos ejecutivos. En el primero está la sentencia, en el segundo el laudo arbitral. Sin embargo, ya saben ustedes, porque están estudiando, que el juicio arbitral del Código Procesal Civil y Mercantil ya no está vigente porque existe una ley de arbitraje. Entonces, el cumplimiento de ese laudo arbitral se sujeta a las disposiciones propias de la ley de arbitraje. Entonces, del artículo 294, háganle su notación en el numeral segundo de que el laudo arbitral deben de verificar ustedes cómo se ejecuta según la ley de arbitraje. Es un chivito, un tip ahí para su examen de la fase privada si no lo han ejecutado y si lo ejecutaron y tuvieron pues mala suerte en la próxima, ya ustedes sabrán ese tipo de cuestiones.
En el caso del proceso laboral, de conformidad con el artículo 425, debe ejecutar la sentencia, entonces, como dijimos, el juez que la dictó. A diferencia de lo que, por ejemplo, establece el 295 del Código Procesal Civil y Mercantil, que hace referencia a que cualquier solicitud de un juicio ejecutivo puede ser presentada ante el juez que dictó la misma o bien a un juez distinto presentando para el efecto una certificación de esa sentencia para promover el juicio ejecutivo. Ahí puede ser distinto el juez que la ejecuta al juez que la dictó. Contrario censo, Código de Trabajo, el juez que la dictó, el juez que la va a ejecutar. De conformidad con la doctrina, la sentencia debe ser ejecutable, es decir, debe tener ciertos elementos para que podamos exigir su cumplimiento. Para poder exigir esa aplicación de los procedimientos de ejecución que están establecidos en ley, la doctrina nos dice que debe tener ciertos requisitos esa sentencia para poder ser ejecutable, ¿sí? ¿Y por qué vamos a ejecutarla? Porque quien fue vencido, quien fue obligado en virtud de esa sentencia, no ha cumplido con su obligación. Para el efecto, entonces, debe de plasmarse, o debe de cumplirse, mejor dicho, con esos requisitos como lo son. Uno, debe estar firme, es decir, que ya no exista recurso pendiente ni notificación de los recursos para que la sentencia ya esté firme. Esa es la sentencia en autoridad de cosa juzgada. Ya no hay nada más que podamos presentar para atacar esa sentencia. Está firme. Sentencia en autoridad de cosa juzgada. No pendiente de recurso alguno. Es lo mismo. Debe estar determinada en cuanto a su contenido, es decir, qué es lo que implica esa sentencia, qué obligación debemos de cumplir o debe cumplir la parte demandada, es decir, determinada en su contenido. Y por último, debe haber vencido el plazo fijado en la propia sentencia para el cumplimiento de lo ordenado. ¿Será que ustedes ya, habiendo hecho su práctica, su estudio, su clínica laboral, han visto si alguna sentencia en materia laboral tiene un plazo para su cumplimiento? O sea, que los jueces tienen esa facultad. ¿Será que el código le da esa facultad a los jueces para la sentencia? La sentencia. A partir del artículo 358, ustedes encuentran todo lo relacionado a la sentencia. ¿Sí? ¿En cuál de ellos estará ese plazo? ¿Será que existe ese plazo? Artículo 364, veamos, que puede ser un poco más específico. La sentencia se dictará en forma clara y precisa, haciéndose en ella las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgarlo. Sale de la esfera de lo laboral y pasa a lo corresponda, administrativo o penal. Cuando se condene al empleador a pagar a uno o varios trabajadores salarios, indemnizaciones y demás prestaciones laborales, también será obligatorio que se perciba al patrono que resulte condenado que si no da exacto cumplimiento de la sentencia dentro del plazo en ella fijado, se certificará lo conducente en su contra para su juzgamiento. Es decir, la sentencia sí nos debe plasmar un plazo para el cumplimiento de la misma. No establece ese artículo cuántos días, cuánto tiempo, pero sí se fija en ese fallo el tiempo que se le da al vencido para que cumpla con lo dispuesto en él. Obviamente, habiendo sido agotada la fase de los recursos. Porque no me pueden imponer a mí el plazo de 3 días y 3 días tengo para apelar. No, es agotada la fase de los recursos. Es estando, o ese plazo empieza a contar a partir de que se convierte en autoridad de cosa juzgada. La sentencia está firme. Y si para eso el juez me
8 días. Una vez se resuelva el último recurso y se notifique, yo tengo 8 días para cumplir. Si no, se inicia la fase de ejecución de la sentencia. Así es como se opera. Algunos tratadistas para algunos tratadistas existe otro tipo de sentencia a este respecto, como lo es la sentencia de remate. Esta se traduce como la venta forzada de bienes embargados, en caso el obligado no cumpla en el extremo con el contenido del fallo. La legislación guatemalteca, de alguna forma, nos establece la existencia de ambos tipos de sentencia. ¿Por qué? Porque para ejecutar a alguien necesitamos de una resolución de juez, pero no es una sentencia como tal, porque ya fue condenado. En esa resolución se va a establecer la ejecutoria. Es decir, vamos a obligar a que cumpla con lo que fue ordenado en la sentencia. Esa no es una sentencia como tal, pero sí tiene esa característica de igual forma, imponer una obligación. Y vamos a ver el momento en que esto ocurre. La etapa de ejecución la encontramos regulada a partir del 425 del Código del Trabajo. Una vez recibido el expediente de la sala de apelaciones, estando firme la sentencia por no haberse por no tenerse la existencia de ningún recurso pendiente, o bien causó firmeza porque no se presentó ningún recurso, el juez que dicta la sentencia procede, dentro del plazo de 3 días, a practicar la liquidación. La liquidación de la sentencia es el procedimiento en virtud del cual se determina la suma líquida derivada de una sentencia y que ordena el cumplimiento de determinada obligación no líquida. ¿Sí? Para hacer líquida una sentencia, es decir, a cuánto corresponde cada una de las prestaciones que debemos de cancelar, el juez tiene que hacer la liquidación, hacer ese cálculo y la sumatoria para ver el monto final de lo que debemos de cancelar. Entonces, la liquidación que va a tener, por ejemplo, por pago del periodo vacacional del año 2018, tal fecha, tanto. Por pago de la bonificación anual del periodo correspondiente tal fecha, 2018, tanto. Y así se va con cada una de las prestaciones a las que se hizo referencia en la sentencia y que fue condenada. Pues hacemos la sumatoria y nos arroja una cantidad. Esa sumatoria es la que está obligada a la persona vencida a cancelar, pero solo la vamos a tener con esa liquidación. Hasta allí vamos a saber cuál es el monto de lo que estamos obligados a pagar. Esto implica entonces que la liquidación contiene el monto a cancelar como obligación impuesta en la sentencia por cada uno de los rubros a los que fuimos condenados. Contra esa liquidación, todavía podemos interponer un recurso. El único recurso que procede es el recurso de rectificación. Y este ocurre únicamente cuando la liquidación tiene un error de cálculo. Por ejemplo, fuimos condenados a pagar la bonificación anual del año 2018 y al momento en que fracciona la liquidación nos condena al año 2018 y 2019. Obviamente existe un error de cálculo. Nos están colocando cantidad mayor a lo que se fue condenado en la sentencia. Entonces, ¿qué procede? Que pues rectifique, es decir, enmiende su error. Y para eso vamos a tener el plazo de 24 horas de notificada esa liquidación para poder comparecer con ese recurso de rectificación y decirle al juez, mire, usted tiene error de cálculo en este monto, en este rubro, porque nos está obligando a pagar un periodo más o nos está obligando a pagar una cantidad exagerada cuando lo que corresponde es esto. Y entonces debemos de expresarle en ese recurso cuál es la cantidad errónea, cuál es la cantidad correcta. Depongo recurso de rectificación en contra de la liquidación de fecha tal, en virtud de que, al momento en que el juez plasmó en su liquidación que se debía cancelar
el- la prestación de bonificación anual por el periodo de tal fecha de 2018 y 2019, cometió un error de cálculo, toda vez de que la sentencia nos condena al pago únicamente de la prestación de bonificación anual del periodo 2018, lo que correspondería a tanto. Eso es lo que hay que hacer ver en ese recurso de rectificación, ese error. Una apelación no procede, una aclaración no procede, una ampliación no procede, solo rectificación. Corregir ese error. Realizada esa liquidación, si se encuentra firme o resuelto el recurso de rectificación, rechazado o no rechazado, es decir, declarado con lugar o sin lugar, si no hacemos efectivo el pago del monto de esa liquidación, el juez librará mandamiento de ejecución para requerirle de forma personal al obligado el monto de lo establecido en esa liquidación. Aquí es donde se supone ocurre esa sentencia ejecutoria, ¿sí? De alguna manera coexiste nuestra legislación porque es un mandamiento de ejecución. Aquí ejecuta, aquí manda a ejecutar, aquí impone una obligación. ¿Y qué es esa obligación? Pagar esa cantidad al momento que se presente el notificador a requerirle el pago. De alguna manera la ven como una sentencia. No resuelve un fondo, deja de ser sentencia, pero sí impone una obligación o el cumplimiento de una obligación que ya fue decidida e impuesta en otra. Entonces, es una especie de resolución que podrá tener el efecto de una sentencia, pero no es sentencia. En dicho mandamiento se establecerá que en caso no sea efectivo el pago, se procederá al embargo de bienes suficientes que garanticen el pago de la suma adeudada, pudiendo designar a una persona como depositario de esos bienes previo a continuar con lo que establece este proceso de ejecución. Es decir, para resguardo, para evitar que se destruyan, que se alteren, que sean trasladados, que se desaparezcan, que se dañen. Para evitar ese daño sobre los bienes embargados, se puede nombrar a un depositario. Una vez decretado el embargo sobre bienes, si persiste esa negativa a cumplir con la obligación, dentro del tercer día de efectuado ese embargo, vean ustedes los plazos tan cortos, se sacará a remate los bienes embargados. Es decir, bueno, se le embargaron los bienes, usted sigue con su negativa a pagar. Pasaron 3 días, el juez señala fecha y hora para remate de esos bienes embargados, señalando esa fecha y hora dentro de los 10 días siguientes a esa resolución. El día viernes se vencieron los 3 días, el día lunes, el juez ya puede disponer, sacar a remate los bienes embargados, señalando la fecha para remate dentro de los 10 días siguientes al día lunes. Para efecto de remate se estará lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. Ustedes ven el Código Procesal Civil y Mercantil, van a encontrar la figura del pregonero. ¿Y qué es el pregonero? El pregonero es un personal administrativo del juzgado que en la puerta del juzgado se para y dicta la resolución de remate. El juzgado primero de Trabajo y Previsión Social de Guatemala o el Departamento de Guatemala, con fecha tal, resolvió sacar a público remate los bienes embargados dentro del juicio laboral tal, para lo cual se procede de la siguiente manera. Eso lo hace el pregonero del juzgado en la puerta del juzgado gritando esa situación, informándole a todo aquel que pueda estar interesado y que esté cerca, que hay bienes sujetos a remate. ¿Para qué? Para obtener el pago de cumplimiento de esa obligación producto de una sentencia. Vean ustedes, busquen en el Código Procesal Civil Mercantil cómo es ese proceso de remate. Una vez finaliza esa diligencia, se va a fraccionar un acta en la que se hace constar lo siguiente. Si hubo oferentes y a quién se le otorgó o le otorgaron los bienes rematados.
Hubo postores sobre esos bienes. O bien, si estos bienes, no obstante el remate, no hubo ningún postor y se le van a adjudicar a la persona del actor, a la persona que venció en el proceso. Si otorgado el remate, ya sea a un postor que haya participado o al actor del proceso inicial, si fueran bienes muebles, se ordenará, perdón, a que los tenga en su poder la entrega inmediata de esos bienes a la persona que se ordena su adjudicación, el actor o el postor. Y obviamente es un postor, el postor tiene que cubrir el monto de los reclamados y el 10% de costos. Es decir, yo como postor no voy a ir solo a decir yo quiero, no, yo quiero, pero aquí tengo el capital, o en tanto tiempo puedo yo traer el capital para pagar y que me adjudiquen esos bienes y pagarle yo al actor, como quien dice, pero a cambio de los bienes que le fueron despojados al demandado, producto de un embargo por la negativa y el incumplimiento de la obligación impuesta en sentencia que ya debe estar firme para poder ejecutar. Fácil el proceso, en el proceso ejecutivo acá es bien fácil. Si los bienes rematados fueren inmuebles o muebles sujetos a registro, se le fijará el plazo de 5 días al obligado para que otorgue la escritura traslativa de dominio, bajo procedimiento de hacerlo el juzgador en rebeldía. Inmuebles o muebles sujetos a registro. Una aeronave, por ejemplo, ¿está sujeta a registro? Sí, la aeronave está sujeta a un registro. En el Registro General de la Propiedad existe un libro para el registro de bienes o de aeronaves, helicópteros, avionetas y demás. Los yates sí están sujetos a registro. Los carros están sujetos a registro. No hay que registrarlos porque son bienes muebles sujetos a registro por disposición de ley. Código Civil creo que los menciona. Hay que hacer escritura traslativa de dominio, donde el vencido le traslada al vencedor la propiedad o el dominio de esos bienes. Se le fija 5 días para que lo pueda hacer. No lo hace, después lo hace bajo procedimiento de hacerlo en rebeldía. Si la ejecución se promueve basada en un título ejecutivo, el proceso dará inicio desde el momento de mandamiento o requerimiento. ¿Y cuál es un título ejecutivo? El acta que se fraccionó cuando hubo un allanamiento parcial en la contestación de la demanda, hubo un allanamiento parcial, o en la confesión hubo un allanamiento parcial. El proceso sigue con lo que no fue allanado y lo allanado da paso a iniciar la fase ejecutiva. ¿Y en qué momento la vamos a iniciar? Al momento del mandamiento. Aquí no se necesita una liquidación. ¿Por qué? Porque ya está cierta y determinada esa cantidad. Porque yo la acepté. Si yo fuera el vencido, si yo fuera el que me allano, perdón, acepto que le debo el pago de bonificación anual, bonificación de incentivo, y eso, aceptado allá, habilita para que en título ejecutivo de una vez me requieran de pago. No hay necesidad de hacer liquidación. Pasa de una vez al mandamiento o requerimiento de pago. Efectuada esta última fase procesal, es donde finaliza el juicio ordinario laboral en todas y cada una de sus incidencias, desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento efectivo de esa obligación, pasando por la contestación, la ratificación, perdón, o modificación, la contestación, las excepciones, la prueba, los recursos, la liquidación, el mandamiento de ejecución, la escritura traslativa de dominio, si fuera el caso, el remate, todo lo que hemos visto. Ese es el proceso ordinario laboral. Fácil, práctico, tiene algunos
algunas cuestiones no muy claras en su articulado que nos hacen remitirnos a autoridad civil y mercantil y aún así nos quedan algunas dudas, pero si tienen esas dudas, jóvenes, antes de su examen final, por favor, un correo. Yo con gusto trataré de resolverlas lo más certero posible para que ustedes puedan solventar de buena manera su examen privado ya en el área pública. Hasta acá entonces la clase el día de hoy. Espero no verlos aburridos, que haya sido un tema de interés, cualquier duda, cualquier situación con relación a este tema, pues un correíto y con gusto los vamos a tratar de solventar esas inquietudes. Como siempre, las preguntas de estudio, de refuerzo de estudio, no son las de su examen final, esas son totalmente distintas y su examen pues ya dependerá del calendario de exámenes que la universidad les haga llegar o ya les hizo llegar, pero ya ustedes sabrán que su examen final tiene preguntas o cuestionario totalmente distinto a estos que se presentan en cada clase. Agradezco la atención prestada, no tengo más que desearles éxitos en su futura carrera profesional, en sus diferentes exámenes para llegar a ejercer la profesión, ya sea en forma liberal o como funcionario en alguna dependencia del Estado, jueces, fiscales, qué sé yo, pero que su carrera sea de mucho éxito y de muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Cualquier duda, estoy a la orden. Muchas gracias por su atención y muchos éxitos. Hasta pronto.